¿Alguna vez te has preguntado si estás criando a tus hijos de la manera correcta? O quizás, como hijo, has cuestionado las decisiones de tus padres. En un mundo donde las opiniones sobre la crianza cambian constantemente, ¿dónde podemos encontrar una guía verdadera y duradera? Imagina por un momento que tienes acceso a la sabiduría más antigua y profunda sobre las relaciones familiares. Una sabiduría que ha guiado a innumerables generaciones a través de los desafíos de la vida familiar. Hoy vamos a sumergirnos en un tesoro oculto de conocimiento, un manual divino que tiene el poder de transformar tu hogar. Y si tienes hijos adultos o nietos, este mensaje es especialmente valioso. Comparte este video con ellos, especialmente si están formando sus propias familias. La sabiduría que compartiremos hoy es un puente entre generaciones, ofreciendo sabiduría tanto para padres como para hijos, sin importar su edad. Recuerda, nunca es tarde para fortalecer los lazos familiares y transmitir valores eternos. Antes de sumergirnos en este viaje transformador, te invito a comentar: ¿listo para fortalecer mi familia? Al hacerlo, estarás no solo afirmando tu compromiso de mejorar tus relaciones familiares, sino también preparándote para absorber profundamente las lecciones que vamos a explorar juntos. Querido oyente, te animo a permanecer con nosotros hasta el final de este video y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. Proverbio 22, versículo 6. La importancia de la educación temprana. Sabes, cuando hablamos de la importancia de la educación temprana en la formación del carácter, no podemos evitar pensar en ese consejo tan sabio que encontramos en Proverbios 22, 6. Este versículo nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A primera vista, parece una simple instrucción sobre la educación de los niños, pero cuando lo desglosamos, vemos que tiene una profundidad y una relevancia que puede transformar vidas. Primero, fíjate en el significado literal del versículo. Aquí se nos está diciendo que debemos enseñar a los niños el camino correcto desde una edad temprana, porque esas enseñanzas no se olvidarán fácilmente, pero hay más que eso. Hay una interpretación espiritual y práctica que va mucho más allá de la simple instrucción académica. No es solo enseñarles a leer o a escribir, es guiarles en el camino de la vida, mostrándoles principios morales y espirituales que serán la base de su carácter. Ahora, vamos a detenernos un momento y reflexionar sobre la palabra camino en este versículo. No estamos hablando solo de un sendero físico, estamos hablando de una forma de vida. El camino aquí se refiere a las conductas, acciones y principios de vida que formarán el núcleo de quienes serán como personas. Es un concepto amplio que abarca todo, desde cómo tratan a los demás hasta cómo se enfrentan a las dificultades de la vida. Imagina el impacto que puede tener en un niño recibir esta orientación desde el principio. Estás literalmente moldeando el futuro de esa persona. Y esto nos lleva a la responsabilidad que tienen los educadores. Y cuando digo educadores, no me refiero solo a los maestros en la escuela. Los padres, cuidadores, incluso los abuelos y todos los que están involucrados en la vida de un niño tienen un papel crucial. Ellos son los primeros modelos a seguir, los primeros en enseñar qué es correcto y qué no lo es. La educación moral y espiritual es fundamental aquí. No es suficiente enseñarles lo que está bien y lo que está mal. Necesitamos mostrarles cómo vivir esos valores en su vida diaria. Es como si estuviéramos plantando una semilla que con el tiempo crecerá y dará fruto. Pero, ¿qué pasa a largo plazo? Es aquí donde vemos la promesa implícita en este versículo. Si instruimos bien a los niños, esas enseñanzas tendrán una influencia duradera en su vida adulta. Las decisiones que tomarán en el futuro estarán, de alguna manera, ligadas a lo que aprendieron en su infancia.
Es como construir una casa sobre una roca sólida. Las tormentas pueden venir, pero la casa no se moverá porque tiene una base fuerte. Ahora, una cosa importante que debemos recordar es la diferencia entre la formación del carácter y la simple transmisión de conocimientos. No estamos hablando solo de llenar sus mentes con información, estamos hablando de formar su carácter, de desarrollar valores y hábitos positivos que los guiarán durante toda su vida. Es crucial arraigar principios sólidos desde la niñez, porque son estos principios los que los sostendrán cuando enfrenten los desafíos de la vida. Y hablando de desafíos, ¿alguna vez has notado cómo los valores que aprendimos cuando éramos niños tienden a quedarse con nosotros, incluso cuando la vida se pone difícil? Eso es lo que Proverbios 22:6 nos promete, que esos principios aprendidos en la infancia no se desvanecerán. Al contrario, resistirán los embates de la vida, proporcionándonos una guía constante en momentos de incertidumbre. Finalmente, quiero que pienses en la promesa de esperanza que encierra este versículo. Nos habla de la fidelidad de Dios. Si hacemos nuestra parte al enseñar y guiar a los niños, podemos confiar en que Dios será fiel para asegurar que esas enseñanzas den fruto. Es el poder de una enseñanza firme y consistente. Es como sembrar con fe, sabiendo que, aunque no veamos los resultados inmediatos, esos frutos vendrán en el tiempo adecuado. Así que, cuando pienses en la importancia de la educación temprana, recuerda que no es solo un deber o una obligación. Es una oportunidad, un privilegio de plantar semillas que, con el tiempo, darán frutos que no solo impactarán a esos niños, sino a toda una generación. Estamos construyendo un legado y ese legado comienza con cada enseñanza, con cada ejemplo, con cada palabra de sabiduría que compartimos. Número 2. Efesios 6, versículo 4. El arte de la crianza equilibrada. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde, en medio de la crianza, te preguntas si estás siendo demasiado duro o demasiado permisivo con tus hijos? Bueno, Efesios 6:4 nos ofrece una guía que es tanto poderosa como práctica. El versículo nos dice: «Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor». Este pasaje es como un mapa para navegar por las aguas a menudo turbulentas de la paternidad. Primero, vamos a hablar sobre lo que significa «no exasperéis a vuestros hijos». Sabes, en el día a día de la crianza puede ser fácil caer en la trampa de ser demasiado autoritario o, sin darte cuenta, frustrar a tus hijos con expectativas poco realistas. Exasperar a un hijo no es solo enojarlo, es hacer que se sienta constantemente incomprendido, oprimido o incluso insignificante. ¿Te imaginas cómo eso podría afectar su corazón a largo plazo? Es vital que evitemos esa sensación en nuestros hijos, porque esa frustración puede sembrar semillas de resentimiento que crecen con el tiempo. Ahora, fíjate en la segunda parte del versículo. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí es donde la Biblia nos da un equilibrio perfecto. La disciplina en su contexto bíblico no se refiere solo a castigos o correcciones, es más bien una enseñanza continua, una formación que va moldeando el carácter de nuestros hijos día tras día. Es como un jardinero que poda y guía a una planta no para dañarla, sino para que crezca fuerte y en la dirección correcta. Y cuando hablamos de amonestación, no estamos hablando de sermonear o regañar constantemente. En cambio, es una guía amorosa, es el acto de dirigir a nuestros hijos con palabras y acciones que reflejen la sabiduría y el amor de Dios. Es mostrarles el camino con paciencia y comprensión, no con dureza o desprecio. Entonces, ¿qué significa aplicar disciplina en la crianza cristiana? Muchas veces, cuando pensamos en disciplina, lo primero que nos viene a la mente es el castigo físico. Pero la verdad es que la disciplina va mucho más allá. Se trata de establecer límites claros y enseñar a nuestros hijos las consecuencias de sus acciones, pero siempre desde un lugar de amor y no de rabia.
Es como si estuviéramos construyendo un muro de protección alrededor de ellos, un muro que los guía y protege, pero que también les permite crecer y aprender. Pero aquí está la clave: la disciplina debe ser justa y amorosa. No se trata solo de corregir el comportamiento, sino de formar el carácter. Esto significa que debemos encontrar ese equilibrio tan delicado entre ser firmes y ser comprensivos. Es una danza constante entre corregir y consolar, entre decir no y explicar el por qué. La meta final no es solo tener hijos obedientes, sino hijos que entienden y valoran los principios detrás de las reglas. Y hablando de principios, no podemos subestimar la importancia de las enseñanzas del Señor en la crianza. Cuando basamos nuestra paternidad en la palabra de Dios, estamos inculcando valores morales y una fe que serán el fundamento sobre el cual nuestros hijos construirán sus vidas. Somos los primeros modelos a seguir para ellos. Y si queremos que nuestros hijos sigan los caminos del Señor, primero debemos asegurarnos de que estamos caminando en esos caminos nosotros mismos. La coherencia entre lo que enseñamos y cómo actuamos es fundamental. Si decimos una cosa y hacemos otra, nuestros hijos lo notarán, y esa discrepancia puede confundirlos o incluso alejarlos de los valores que queremos inculcarles. Recuerda, ellos están observando todo lo que hacemos, y nuestro ejemplo es su mayor lección. Finalmente, la creación de un ambiente familiar positivo es como preparar el suelo en el que nuestros hijos van a crecer. Un hogar donde reina la comprensión, el respeto mutuo y el amor es un lugar donde los niños pueden florecer. La paciencia es clave aquí. Ninguno de nosotros es perfecto y habrá días difíciles, pero un ambiente de rectitud y amor en el hogar les da a nuestros hijos un refugio seguro. Un lugar donde pueden ser ellos mismos y donde pueden aprender y crecer en la fe. En resumen, la crianza es un arte, y Efesios nos da las pinceladas necesarias para pintar un cuadro hermoso en la vida de nuestros hijos. Con disciplina, amor, comunicación efectiva y un ambiente familiar positivo, estamos preparando a nuestros hijos para una vida que honra a Dios y que está firmemente enraizada en principios sólidos. Y eso, amigos míos, es una de las mayores bendiciones que podemos darles. Número 3. Proverbio 29, versículo 15. El equilibrio entre disciplina y amor. Cuando pensamos en la crianza de los hijos, uno de los desafíos más grandes es encontrar ese equilibrio tan delicado entre la disciplina y el amor. Proverbios 29:15 nos ofrece una sabiduría que ha resistido el paso del tiempo y dice: «La vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergonzará a su madre». Es un versículo que nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo estamos criando a nuestros hijos y cuál es el impacto de nuestras decisiones en su desarrollo. Primero, pensemos en lo que este versículo nos dice literalmente. Habla de la vara y la corrección como fuentes de sabiduría. En la antigüedad, la vara era un símbolo de autoridad y disciplina. No se trataba de un instrumento para dañar, sino para guiar, corregir y formar el carácter. Aquí, la vara y la corrección son presentadas como medios para enseñar sabiduría, no simplemente como castigos. Y este es un punto crucial. La disciplina no es solo para castigar, sino para enseñar, para formar, para guiar a nuestros hijos en el camino de la vida. Ahora fíjate en el contraste que se presenta entre la disciplina y el consentimiento excesivo. La Biblia nos advierte que un muchacho consentido, es decir, aquel que crece sin límites claros, sin corrección, sin esa guía firme, puede convertirse en una fuente de vergüenza para su madre. ¿Por qué? Porque la falta de disciplina a menudo lleva a un comportamiento descontrolado, a la incapacidad de asumir responsabilidades y, en última instancia, a decisiones que pueden traer pesar tanto para los padres como para los hijos. La disciplina, entonces, es mucho más que una simple corrección. Es una fuente de sabiduría.
Cuando corregimos a nuestros hijos, les estamos enseñando que sus acciones tienen consecuencias. Les estamos mostrando el camino hacia la madurez. Les estamos equipando para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y discernimiento. Es como un faro en la oscuridad, guiándolos hacia un puerto seguro. Pero ¿qué hay del simbolismo de la vara? En los tiempos bíblicos, la vara representaba autoridad y corrección. Sin embargo, en nuestro contexto moderno, debemos ser cuidadosos al interpretar este símbolo. No se trata de abogar por la disciplina física, sino de entender que la vara puede ser vista como cualquier método de corrección que guíe al niño en la dirección correcta. La disciplina puede y debe tomar muchas formas, desde la enseñanza verbal, la corrección con amor, hasta la implementación de consecuencias justas y proporcionales a las acciones del niño. Es fundamental que cualquier forma de disciplina esté siempre basada en el amor y el deseo genuino de ver a nuestros hijos crecer y prosperar. Ahora, cuando hablamos de corrección, estamos hablando de algo mucho más profundo que el simple acto de castigar. La corrección es instrucción. Es sentarse con nuestros hijos y explicarles el porqué de las reglas, el porqué de los límites. No se trata solo de decirles qué hacer, sino de ayudarlos a entender por qué es importante seguir ese camino. Cuando corregimos, no solo estamos formando su comportamiento, estamos formando su carácter. Estamos sembrando en ellos las semillas de la responsabilidad, el respeto y la autodisciplina. Finalmente, toda esta disciplina y corrección tienen un propósito mayor: el desarrollo de la sabiduría en nuestros hijos. A través de la disciplina, ellos aprenden no solo las reglas, sino también las razones detrás de ellas. Aprenden a vivir con integridad, a tomar decisiones informadas y a asumir la responsabilidad de sus acciones. Es la sabiduría la que los preparará para enfrentar la vida con confianza y rectitud, y es esa sabiduría la que, en última instancia, les permitirá vivir vidas plenas y satisfactorias. Así que cuando pienses en la disciplina, no la veas como una carga o un deber incómodo. Mírala como una oportunidad para moldear, para guiar, para amar. Porque en ese equilibrio entre la disciplina y el amor es donde realmente se forja el carácter de nuestros hijos. Y ese, queridos amigos, es uno de los mayores regalos que les podemos dar. Número 4. Hebreos 12, versículo 11. El fruto de la disciplina. ¿Sabes? Cuando pensamos en disciplina, es normal que lo primero que venga a la mente sea la dificultad, el dolor o el malestar que a menudo la acompaña. Y eso no es para menos. Hebreos 12:11 nos lo dice claramente. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este versículo nos ofrece una visión increíblemente honesta de lo que significa ser disciplinado, ya sea por Dios o en el contexto de la crianza de nuestros hijos. Primero, quiero que reflexionemos sobre lo que realmente está diciendo este pasaje. La disciplina nunca es fácil, y el autor de Hebreos no intenta edulcorar la realidad. Reconoce que, en el momento, la disciplina se siente como una carga pesada, algo que preferiríamos evitar. Pero ¿sabes qué? Esa incomodidad, ese dolor presente, no es el final de la historia, es solo una parte del proceso, y es aquí donde radica el poder transformador de la disciplina. Aunque ahora duela, los frutos que produce valen cada esfuerzo, cada lágrima, cada momento difícil. La disciplina, tanto divina como parental, tiene una naturaleza desafiante. Nadie quiere enfrentarse a sus propios errores o malos comportamientos, y mucho menos ser corregido por ellos. Es algo que va contra nuestro instinto natural de evitar el dolor y buscar el placer, pero es precisamente en esos momentos de incomodidad donde se forja el carácter. Cuando pasamos por la corrección, aunque sea difícil, estamos siendo moldeados, pulidos, preparados para algo mejor. Es como cuando un atleta entrena. Cada repetición, cada ejercicio duele en el momento,
pero es necesario para alcanzar una mayor fortaleza y habilidad. Hablemos del fruto apacible de justicia que menciona el versículo. La palabra fruto en este contexto es profundamente significativa. Un fruto no aparece de la noche a la mañana, requiere tiempo, cuidado y sí, también adversidad. El árbol debe enfrentarse a vientos, lluvias y cambios de estación para producir un fruto saludable y sabroso. De la misma manera, la disciplina es ese proceso que nos lleva a desarrollar virtudes morales, a vivir de manera justa y equilibrada. Nos prepara para enfrentar la vida con integridad y rectitud, dos cualidades que, sin la corrección adecuada, difícilmente podríamos cultivar. Y luego está la idea de ser ejercitados por la disciplina. Este es un concepto poderoso. La disciplina no es un evento aislado. Es un proceso continuo, como un entrenamiento físico. Y al igual que en el entrenamiento, no se trata solo de soportar el dolor, sino de entender que ese dolor tiene un propósito. Nos está fortaleciendo, nos está haciendo más resistentes, más capaces de enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Cada vez que enfrentamos la corrección y la aceptamos, estamos creciendo, nos estamos volviendo más sabios, más firmes en nuestros principios. Los beneficios a largo plazo de la disciplina son innegables. Desarrolla en nosotros un carácter justo, un sentido de equilibrio que nos ayuda a tomar decisiones acertadas en momentos de prueba. Nos enseña a ser responsables, a pensar antes de actuar, a considerar las consecuencias de nuestras acciones. Y lo más importante, nos prepara para los desafíos futuros, no con miedo, sino con confianza y determinación. La disciplina, aunque incómoda al principio, es la herramienta que Dios usa para transformarnos en personas capaces de vivir vidas llenas de propósito y significado. Por supuesto, todo esto debe ser equilibrado con firmeza y compasión. La disciplina no debe ser aplicada de manera severa o insensible. Debemos ser firmes, sí, pero también comprensivos, adaptando nuestros métodos a la edad, la personalidad y las circunstancias individuales de nuestros hijos. El objetivo es siempre el mismo: fomentar un ambiente de crecimiento y aprendizaje, donde nuestros hijos se sientan seguros y amados, aun cuando se les corrige. Al final del día, la disciplina bien aplicada, ya sea en la crianza o en nuestro caminar espiritual, produce frutos que duran para siempre. Nos forma, nos transforma y nos prepara para ser personas justas, equilibradas y llenas de propósito. Es un recordatorio de que, aunque el camino de la corrección sea difícil, el destino al que nos lleva es uno de paz, justicia y profunda satisfacción en la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Número 5. Colosenses 3, versículo 21. Crianza sin exasperación. Sabes, cuando pensamos en la crianza de nuestros hijos, es fácil centrarnos en los desafíos del día a día, establecer límites, corregir comportamientos, enseñarles lo que está bien y lo que está mal. Pero hay algo que a veces se nos escapa, y es la manera en que nuestras acciones y palabras pueden afectar emocionalmente a nuestros hijos, más allá de lo que podemos ver a simple vista. Colosenses 3:21 nos da una advertencia clara. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es un recordatorio poderoso de que, como padres, tenemos una responsabilidad que va más allá de la disciplina, la de cuidar el corazón y la mente de nuestros hijos. Pensemos en lo que significa exasperar. Es una palabra que no usamos mucho en la vida cotidiana, pero que encierra una gran verdad. Exasperar es irritar, provocar, empujar a alguien hasta el punto de la frustración o el resentimiento. Y aunque no lo hagamos con intención, a veces nuestras acciones como padres pueden exasperar a nuestros hijos. Puede ser un trato injusto, donde ellos sienten que no se les está dando la oportunidad de explicar o defender su punto de vista. O tal vez es la inconsistencia. Un día les permitimos algo, y al siguiente lo prohibimos sin una explicación clara.
Estas pequeñas cosas, acumuladas con el tiempo, pueden llevar a un niño a sentirse desmotivado y desalentado. Y luego están las expectativas poco realistas. A veces, sin darnos cuenta, esperamos que nuestros hijos sean perfectos, que no cometan errores, que siempre hagan las cosas bien. Pero seamos sinceros, ni siquiera nosotros podemos cumplir con esas expectativas. ¿Por qué habríamos de esperar que ellos lo hagan? Esta presión constante puede ser abrumadora para un niño, haciéndolo sentir que nunca es lo suficientemente bueno, que siempre está fallando. Y eso, a largo plazo, puede tener un impacto devastador en su autoestima y en su confianza en sí mismo. Cuando un niño se siente exasperado, el peligro es que caiga en el desaliento, y el desaliento es algo serio. Es esa sensación de que no importa lo que hagas, nunca será suficiente. Es la pérdida de motivación, el sentimiento de impotencia y, en el peor de los casos, una actitud de resignación ante la vida. Un niño que se siente desalentado puede dejar de intentar, puede dejar de soñar, y eso es algo que ningún padre desea para su hijo. Un aspecto crucial de esta crianza es el desarrollo de la autoestima y la confianza en nuestros hijos. Ellos construyen su autoconcepto en gran parte a partir de lo que escuchan de nosotros. Si constantemente les señalamos lo que hacen mal, si solo nos enfocamos en sus errores, les estamos enseñando a verse a sí mismos de manera negativa. En cambio, si nos tomamos el tiempo para elogiar sinceramente sus esfuerzos, para reconocer sus logros, por pequeños que sean, estamos construyendo en ellos una base sólida de autoestima. Es importante que estos elogios sean específicos y sinceros, porque los niños pueden detectar cuando algo no es genuino. Pero, ¿cómo aplicamos esto en la vida cotidiana? Evitar la exasperación no siempre es fácil, especialmente en medio del estrés diario, pero hay estrategias que pueden ayudarnos. Por ejemplo, tomarnos un momento para respirar antes de reaccionar ante una situación difícil, reflexionar sobre nuestras propias emociones y entender por qué estamos reaccionando de cierta manera, y lo más importante, recordar que estamos criando no solo para el presente, sino para el futuro. Cada palabra, cada acción tiene un impacto a largo plazo en la vida de nuestros hijos. Así que, cuando pienses en Colosenses, no lo veas solo como una advertencia, sino como una invitación a criar con amor, a disciplinar con paciencia y a construir en nuestros hijos un espíritu de fortaleza y esperanza. Porque al final del día, lo que más importa es que nuestros hijos se sientan amados, valorados y preparados para enfrentar el mundo con la seguridad de que son hijos de Dios, amados y apoyados por su familia. Número 6. Proverbios 29, versículo 17. Los beneficios de la corrección paternal. Fíjate que cuando hablamos de la corrección en la crianza, es fácil pensar que se trata solo de poner límites o imponer reglas. Pero en realidad la corrección es mucho más profunda y tiene un impacto increíblemente positivo tanto en los hijos como en la familia en su conjunto. Proverbios 29:17 nos dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Este versículo nos abre los ojos a la idea de que la corrección, lejos de ser un proceso doloroso o conflictivo, puede ser una fuente de paz y alegría en el hogar. Piensa en lo que significa realmente corregir. No se trata simplemente de castigar cuando algo sale mal. Corregir implica enseñar, guiar y ayudar a nuestros hijos a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Es un acto de amor que busca moldear su carácter, establecer límites claros y fomentar valores que les servirán para toda la vida. La corrección efectiva no solo previene comportamientos inadecuados, sino que también impulsa a nuestros hijos a desarrollar un carácter sólido, a tomar decisiones sabias y a actuar con integridad. Y es precisamente en este desarrollo del carácter donde la corrección se convierte en una herramienta indispensable. Cuando corregimos con amor y sabiduría, estamos construyendo una base sólida sobre la cual nuestros hijos pueden crecer y florecer.
Les estamos enseñando que hay límites, sí, pero también que esos límites existen para protegerlos y guiarlos. Les estamos mostrando que sus acciones tienen consecuencias y que aprender de sus errores es una parte esencial del crecimiento. Y todo esto, en última instancia, lleva a la formación de un carácter fuerte y bien equilibrado. Ahora hablemos del descanso que menciona el versículo. Este descanso no se refiere solo a un respiro físico, sino a una paz profunda en el corazón de los padres. Cuando corregimos a nuestros hijos de manera efectiva, creamos un ambiente familiar más armonioso. Las tensiones disminuyen, los conflictos se manejan de manera más constructiva y la casa se convierte en un lugar de paz y seguridad. No hay nada más agotador que un hogar lleno de caos y desorden. Pero cuando se establece una disciplina amorosa, el estrés se reduce y todos en la familia pueden disfrutar de un ambiente más tranquilo y relajado. Y no solo es descanso lo que obtenemos, sino también alegría. La alegría que proviene de ver a nuestros hijos crecer, madurar y convertirse en personas íntegras y responsables. Como padres, no hay mayor satisfacción que ver a nuestros hijos tomar buenas decisiones, actuar con bondad y vivir de acuerdo con los valores que hemos tratado de inculcarles. Es un gozo profundo, una alegría que llena el alma, porque sabemos que nuestra labor como padres está dando frutos. La corrección también tiene un impacto profundo en la dinámica familiar. Mejora las relaciones entre padres e hijos, porque crea un ciclo positivo de comportamiento y respuesta. Los hijos que son corregidos con amor tienden a respetar más a sus padres, lo que a su vez fortalece los lazos familiares. Además, cuando la corrección se realiza de manera adecuada, los hijos aprenden a corregir sus propios errores, a tomar responsabilidad por sus acciones y a actuar con madurez y respeto hacia los demás. En resumen, la corrección paternal, cuando se realiza con amor y sabiduría, no solo beneficia a los hijos al ayudarles a desarrollar un carácter fuerte y equilibrado, sino que también trae paz y alegría a la familia. Es una inversión que vale la pena, porque los resultados son un hogar armonioso, relaciones familiares saludables y la satisfacción de saber que estamos guiando a nuestros hijos hacia una vida plena y significativa. Así que, como padres, abracemos esta responsabilidad con amor, sabiendo que cada acto de corrección, cuando se hace con el corazón, está construyendo el futuro de nuestros hijos y la paz de nuestro hogar. Número 7. Salmo 127, versículo 3 al 5. Los hijos como herencia divina. Sabes, hay momentos en la vida en los que debemos detenernos y reflexionar sobre las bendiciones que tenemos. Y cuando hablamos de los hijos, no podemos ignorar lo que nos dice el Salmo 27, 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Este pasaje nos ofrece una perspectiva profunda sobre la paternidad, elevando a los hijos a un lugar de honor y recordándonos que son un regalo divino, una herencia sagrada. Cuando escuchamos que los hijos son herencia de Jehová, debemos comprender la magnitud de lo que esto significa. En la tradición bíblica, una herencia no es solo algo que se recibe, es un tesoro, algo valioso que se pasa de una generación a otra. Los hijos, entonces, no son simplemente una consecuencia biológica, sino una bendición intencionada de Dios. Nos son dados como un regalo, y con ese regalo viene una enorme responsabilidad. Criar a un hijo es participar en el plan divino, es reconocer que hemos sido escogidos para guiar, proteger y enseñar a estos pequeños que en última instancia pertenecen a Dios. Y fíjate en cómo se describe el fruto del vientre como cosa de estima. Esta expresión nos lleva a valorar la maternidad y la paternidad no solo como roles, sino como vocaciones sagradas.
La conexión entre padres e hijos es profunda, una unión que refleja el amor y la creatividad de Dios mismo. En esta relación, especialmente en el vínculo entre madre e hijo, encontramos una manifestación tangible del amor divino. Es un recordatorio de que cada niño es único, especial y digno de todo el cuidado y amor que podemos ofrecer. La metáfora de los hijos como saetas, como flechas en manos de un guerrero, es poderosa. Imagina un arco y una flecha. Para que una flecha alcance su objetivo, debe ser apuntada con precisión y lanzada con intención. De la misma manera, nuestros hijos tienen el potencial de impactar el mundo, de hacer una diferencia significativa. Pero para que puedan cumplir con ese propósito, necesitan ser guiados, enseñados, formados desde una edad temprana. Es nuestra responsabilidad como padres asegurarnos de que estén preparados para enfrentar los desafíos que la vida les presentará. Y para eso, debemos apuntarlos en la dirección correcta. El Salmo también menciona a los hijos habidos en la juventud. Este detalle subraya la importancia de la paternidad temprana. Criar hijos siendo joven tiene sus desafíos, pero también trae ventajas únicas. La energía, la vitalidad y la cercanía generacional pueden fortalecer el vínculo entre padres e hijos. Sin embargo, también implica una gran responsabilidad. Los padres jóvenes deben estar dispuestos a aprender y crecer junto con sus hijos, reconociendo que la juventud no es una excusa para descuidar la crianza, sino una oportunidad para establecer una base firme desde el principio. La formación de los hijos es, sin duda, una de las tareas más importantes que un padre puede asumir. Guiarlos, orientarlos, mostrarles el camino a seguir, es un proceso que requiere amor, paciencia y sabiduría. No se trata solo de corregir o disciplinar, sino de inspirar, de darles las herramientas que necesitan para convertirse en personas íntegras, responsables y compasivas. Al hacerlo, estamos invirtiendo no solo en su futuro, sino en el nuestro también, porque los hijos son nuestra continuidad, nuestra herencia viviente. Y hablando de herencia, este concepto en la Biblia va mucho más allá de lo material. Heredar no significa solo recibir bienes, sino también valores, creencias y una identidad que trasciende el tiempo. Al criar a nuestros hijos, estamos transmitiendo un legado que influirá en las generaciones futuras. Ellos son los portadores de nuestras esperanzas, de nuestros sueños, de nuestra fe. Y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que reciban un legado que los empodere para vivir vidas plenas y significativas. Los hijos tienen un impacto que va más allá de la familia. Son agentes de cambio en la sociedad. Cuando criamos a nuestros hijos con amor, disciplina y valores sólidos, estamos preparando a personas que tendrán un impacto positivo en el mundo. Un hijo bien criado es una bendición no solo para su familia, sino para toda la comunidad. Su influencia puede extenderse a lo largo de su vida, afectando a quienes lo rodean y contribuyendo al bienestar social en general. Número 8. Efesios 6, versículo 1 al 3. La promesa de honrar a los padres. Sabes, cuando pensamos en la relación que tenemos con nuestros padres, es fácil enfocarnos en lo cotidiano, las discusiones, las diferencias generacionales, las expectativas. Pero la Biblia nos invita a ver esta relación desde una perspectiva mucho más profunda y espiritual. Efesios 6, 1 al 3 nos dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este pasaje no es solo un consejo para mantener la paz en casa, es un llamado a algo mucho más grande, a vivir en obediencia y honra, no solo por el bien de la familia, sino también como parte del plan de Dios para nuestras vidas. Cuando se nos dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, hay una implicación profunda aquí. No es simplemente una obediencia ciega, sino una que está enraizada en el Señor.
en el reconocimiento de que nuestros padres son una autoridad puesta por Dios en nuestras vidas. En el contexto cristiano, la obediencia no es solo una cuestión de seguir reglas, es una expresión de justicia, de hacer lo que es correcto delante de Dios. Al obedecer a nuestros padres, estamos honrando a Dios mismo, reconociendo su orden y propósito en nuestras vidas. Y luego está la palabra honra. A veces pensamos que obedecer y honrar son lo mismo, pero no lo son. La obediencia tiene que ver con nuestras acciones, con hacer lo que se nos pide, pero la honra va más allá. Honrar a los padres es una actitud del corazón. Es respetarlos, valorarlos y apreciar lo que han hecho por nosotros, incluso cuando no estamos de acuerdo con todo. La honra se refleja en cómo hablamos de ellos, cómo nos referimos a su sabiduría y experiencia, y cómo los tratamos en cada etapa de la vida. Es un reconocimiento continuo de su importancia en nuestras vidas. Es interesante que este mandamiento de honrar a los padres sea el primero con una promesa adjunta. Cuando miramos los 10 mandamientos en Éxodo 20:12, vemos que se nos promete que, si honramos a nuestros padres, tendremos larga vida sobre la tierra. Esto no es solo una promesa de longevidad, sino de bienestar en general. La idea es que, al vivir en armonía con este mandamiento, nos alineamos con el diseño de Dios para la vida familiar, lo cual trae bendición. Es un recordatorio de que nuestras relaciones familiares no solo afectan nuestras vidas personales, sino que también tienen un impacto espiritual y social más amplio. Ahora, ¿qué significa realmente la promesa de que te vaya bien? Podríamos interpretarlo de muchas maneras, pero en el contexto bíblico suele implicar una vida llena de paz, prosperidad y propósito. No se trata de una promesa de riqueza material o de una vida sin problemas, sino de un bienestar integral, donde nuestras vidas están en equilibrio, nuestras relaciones son saludables y sentimos la bendición de Dios en todo lo que hacemos. Y la promesa de larga vida sobre la tierra puede verse como una vida que no solo es larga en años, sino rica en significado y propósito. En la teología bíblica, la familia es vista como un pacto, una relación sagrada donde cada miembro tiene responsabilidades y roles que cumplir. La obediencia a los padres y la honra que les damos son parte de este pacto y están directamente conectadas con la bendición divina. Es decir, cuando vivimos de acuerdo con este principio, estamos participando en una relación de pacto que Dios ha diseñado para nuestro bienestar. Pero claro, en el mundo moderno, aplicar estas enseñanzas puede ser un desafío. Las dinámicas familiares han cambiado y a veces la autoridad de los padres puede verse cuestionada o incluso debilitada por las influencias externas. A pesar de estos desafíos, el principio sigue siendo relevante. Honrar a nuestros padres no es algo que dejamos de hacer cuando nos volvemos adultos o cuando nos independizamos. Es un valor que debemos mantener a lo largo de nuestras vidas, adaptándolo a las diferentes etapas y circunstancias. Quizás la manera en que honramos a nuestros padres cambia con el tiempo, pero la esencia permanece: respeto, gratitud y cuidado. Esto puede significar desde escuchar su consejo cuando somos jóvenes, hasta asegurarnos de que estén bien cuidados cuando envejecen. Y esta obediencia y honra no son solo para nuestro beneficio personal. Tienen implicaciones teológicas y éticas mucho más amplias. La relación entre la obediencia filial y la obediencia a Dios es profunda. Al aprender a honrar y obedecer a nuestros padres, estamos practicando cómo honrar y obedecer a Dios. Es una escuela de carácter, donde aprendemos a someternos a la autoridad divina a través de la autoridad parental. Y esto no solo nos forma como individuos, sino que también tiene un impacto en la comunidad de fe. Cuando las familias viven de acuerdo con este principio, la Iglesia y la sociedad en general se fortalecen, porque están construidas sobre relaciones sanas y respetuosas. Entonces, mientras consideramos este mandamiento, recordemos que no es solo una regla más.
Es un camino hacia la bendición, una manera de alinearnos con el propósito de Dios para nuestras vidas. Al honrar a nuestros padres, estamos abriendo la puerta a una vida llena de paz, propósito y prosperidad. Una vida que refleja la sabiduría y el amor de Dios en cada relación que tenemos. Y eso, al final del día, es el verdadero significado de este mandamiento. Una vida que honra a Dios a través del amor y el respeto a aquellos que nos han dado la vida. Número 9. Proverbios 13. La importancia de la sabiduría en la relación padre-hijo. Fíjate en Proverbios 13 que dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, pero el burlador no escucha la reprensión. Este versículo nos coloca frente a dos caminos distintos que un hijo puede tomar en su relación con su padre. Es como si estuviera pintando dos cuadros, uno de un hijo que valora y busca el consejo de su padre, y otro de un hijo que lo desprecia y se burla de él. Y aquí, la diferencia entre ser sabio o ser burlador no es solo una cuestión de actitud, sino de cómo esa actitud moldea nuestra vida. Pensemos primero en el hijo sabio. La sabiduría, en este caso, no se trata solo de conocimiento o inteligencia, sino de una disposición del corazón. Un hijo sabio no es alguien que lo sabe todo, sino alguien que reconoce que no lo sabe todo y que tiene mucho que aprender. Es alguien que está dispuesto a escuchar, a prestar atención al consejo de su padre, sabiendo que este consejo viene de la experiencia de alguien que ha caminado más tiempo en la vida. Este hijo valora lo que su padre tiene que decir, no porque siempre esté de acuerdo, sino porque entiende que hay sabiduría en las palabras de aquellos que nos aman y nos quieren ver prosperar. Y este hijo sabio, al estar abierto a recibir consejos, demuestra humildad. No se deja llevar por el orgullo o la autosuficiencia, sino que reconoce el valor en la corrección. No se ofende cuando su padre le señala un error o le advierte sobre un camino peligroso. Al contrario, acepta la corrección como una oportunidad para crecer, para mejorar. Este hijo entiende que la corrección no es un castigo, sino una forma de amor, una manera en que el padre muestra su cuidado y preocupación. La humildad del hijo sabio lo lleva a ver la corrección no como una crítica, sino como una guía para una vida mejor. Ahora, en contraste, tenemos al hijo burlador. Este hijo no solo rechaza el consejo de su padre, sino que lo menosprecia. No ve el valor en las palabras de su padre y en su arrogancia decide que sabe mejor. Este hijo se burla de la corrección, la toma a la ligera, como si no tuviera ninguna importancia. Y esta actitud no es solo una falta de respeto hacia su padre, sino una muestra de falta de discernimiento. Al rechazar la corrección, se está cerrando a la posibilidad de aprender, de crecer. Está eligiendo quedarse estancado en su propio orgullo, en su propia necedad. El problema con el burlador es que su resistencia a la corrección revela una falta de seriedad y respeto hacia la autoridad paterna. No entiende que la autoridad de su padre no es una amenaza, sino una protección. La falta de seriedad con la que toma la corrección refleja una falta de respeto, no solo hacia su padre, sino hacia el proceso de aprendizaje y crecimiento. Y esa falta de respeto eventualmente lo lleva a tomar decisiones erradas, decisiones que podrían haberse evitado si hubiera estado dispuesto a escuchar. La importancia de la receptividad en esta relación no puede subestimarse. Estar abierto al consejo paterno es clave para el desarrollo personal. La receptividad permite que el hijo aproveche la sabiduría que ha sido acumulada por generaciones. Es como recibir una herencia de conocimiento y experiencia que puede guiarnos a través de las decisiones difíciles de la vida. Esta apertura al consejo no solo facilita el crecimiento y la madurez, sino que también nos permite construir sobre los cimientos que nuestros padres han puesto para nosotros. Cuando consideramos las consecuencias de estas actitudes, se hace evidente que la manera en que respondemos al consejo paterno tiene un impacto profundo en nuestro desarrollo personal. La receptividad conduce al crecimiento, a la sabiduría, a una vida bien encaminada.
nos permite aprender de los errores de otros, nos guía a tomar decisiones más acertadas y nos protege de muchos de los peligros que podríamos encontrar si anduviéramos por nuestra cuenta, sin la guía de quienes nos aman. En cambio, el rechazo al consejo, la burla y la resistencia pueden obstaculizar nuestro desarrollo, dejándonos vulnerables a repetir los mismos errores, a caminar en círculos sin avanzar realmente en la vida. En última instancia, Proverbios nos invita a reflexionar sobre qué tipo de hijo queremos ser. ¿Queremos ser sabios, humildes, abiertos al aprendizaje y al crecimiento? ¿O preferimos ser burladores, cerrados en nuestro orgullo, rechazando la corrección y, en última instancia, limitando nuestro propio potencial? La elección está en nuestras manos y esa elección definirá el curso de nuestras vidas. Así que, la próxima vez que recibas un consejo o una corrección de alguien que se preocupa por ti, especialmente de un padre, pregúntate: ¿estoy escuchando con sabiduría? ¿Estoy abierto a aprender, a crecer? Porque la sabiduría no se trata solo de lo que sabemos, sino de cómo respondemos a la oportunidad de aprender algo nuevo, incluso cuando eso significa reconocer que no lo sabemos todo. Y en esa humildad, en esa disposición a escuchar y aprender, encontramos el verdadero camino hacia una vida llena de propósito y bendición. Número 10. Proverbios 15, versículo 20. Sabiduría, necedad y sus efectos en los padres. Proverbios 15:20 nos ofrece una imagen poderosa y contrastante de cómo el comportamiento de un hijo puede impactar profundamente a sus padres. El versículo dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio menosprecia a su madre. En estas pocas palabras se encapsula una realidad que todos podemos reconocer. Nuestras acciones, nuestras decisiones, tienen un impacto directo en aquellos que nos aman, especialmente en nuestros padres. Pensemos primero en lo que significa ser un hijo sabio. Un hijo sabio no es simplemente aquel que obtiene buenas calificaciones o logra éxito en su carrera. La sabiduría, según la Biblia, va mucho más allá de los logros superficiales. Se trata de cómo vivimos nuestras vidas, de las decisiones que tomamos día a día, de cómo reflejamos los valores y principios que se nos han enseñado. Un hijo sabio es alguien que aplica las enseñanzas de su padre, que vive de una manera que honra a su familia. Y esta sabiduría, este buen vivir, trae una profunda alegría al corazón del padre. No hay mayor satisfacción para un padre que ver a su hijo prosperar, no solo en lo material, sino en carácter y en integridad. Cuando un padre ve que sus enseñanzas han echado raíces, que su hijo está tomando decisiones sabias, experimenta una alegría que va más allá del orgullo. Es una alegría que proviene de ver a su hijo vivir una vida plena, una vida que no solo beneficia al hijo, sino también a aquellos que lo rodean. Es el tipo de alegría que viene de saber que el esfuerzo, el amor y la guía que se han invertido no han sido en vano. Es ver el fruto de años de dedicación y cuidado manifestado en la vida del hijo. Ahora, el contraste con el hombre necio es fuerte y doloroso. La necedad, en este contexto, es mucho más que simple ignorancia. Es una falta de discernimiento, una actitud que desprecia el consejo y la corrección. El hombre necio no solo ignora las enseñanzas de su madre, las menosprecia. Y este menosprecio no solo es un desaire a su madre, es una falta de respeto que va directo al corazón. La madre, que ha nutrido, cuidado y guiado a su hijo, se enfrenta a la dolorosa realidad de que sus esfuerzos son desestimados. Y esto causa un dolor profundo, un sufrimiento emocional que puede ser devastador. La palabra menosprecio aquí es clave. No se trata solo de una falta de atención o un simple descuido. Es un acto activo de desprecio. Es el rechazo del amor y la guía que la madre ha ofrecido con tanto sacrificio.
Este tipo de actitud no solo afecta la relación entre madre e hijo, sino que también hiere el alma de la madre, causando un dolor que a veces es difícil de expresar con palabras. El impacto emocional que los hijos tienen sobre sus padres es inmenso. Un hijo que actúa con sabiduría y respeto llena de alegría el corazón de su padre. Es una fuente constante de satisfacción y paz, sabiendo que el hijo está en el camino correcto, que está tomando decisiones que le llevarán a una vida de éxito y plenitud. Por otro lado, la necedad y el menosprecio son como una espina en el corazón de los padres. No solo les causa aflicción, sino que también puede afectar su bienestar emocional y, en algunos casos, hasta su salud física. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia del respeto filial. Este proverbio subraya que el respeto y la consideración hacia los padres no es solo una cuestión de educación o cortesía. Es un pilar fundamental en la relación padre-hijo. Una relación armoniosa, basada en el respeto mutuo y la sabiduría, fortalece a la familia y crea un ambiente donde todos pueden prosperar. Pero cuando ese respeto se rompe, cuando el menosprecio y la necedad toman el control, la relación se daña profundamente y ese daño puede ser difícil de reparar. Por eso, es esencial que reflexionemos sobre cómo nuestras acciones y actitudes afectan a nuestros padres. ¿Estamos actuando con sabiduría, trayendo alegría y honra a aquellos que nos han guiado? ¿O estamos menospreciando su amor y sacrificio, causando dolor y aflicción? La forma en que respondemos a estas preguntas no solo define nuestra relación con nuestros padres, sino que también tiene un impacto duradero en nuestra propia vida. Este proverbio nos llama a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos hacia nuestros padres, no solo como una obligación, sino como un reconocimiento de que nuestras vidas están entrelazadas con las suyas. Al actuar con sabiduría y respeto, no solo honramos a nuestros padres, sino que también nos encaminamos hacia una vida de paz y bendición. Y en última instancia, eso es lo que todos deseamos. Vivir de una manera que no solo sea buena para nosotros, sino también para aquellos que nos han amado desde el principio. Número 11. Proverbios 20, versículo 7. El legado de la integridad parental. Proverbios 27 dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Este versículo nos lleva a reflexionar sobre la profunda conexión entre la integridad personal y el bienestar de las generaciones futuras. Nos recuerda que la manera en que vivimos no solo afecta nuestra vida, sino que también deja un legado para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Es como si nuestras acciones fueran semillas que plantamos, y esas semillas, con el tiempo, producen frutos que alimentan a nuestras generaciones venideras. Cuando hablamos de integridad, estamos hablando de mucho más que simplemente seguir las reglas. La integridad es vivir de acuerdo con nuestros principios, es una coherencia total entre lo que creemos y lo que hacemos. Es mantenernos firmes en lo que es correcto, incluso cuando nadie nos está mirando, incluso cuando hacerlo podría ser difícil o impopular. La persona justa, según este proverbio, es aquella que camina con integridad, que se mueve por la vida con una brújula moral clara, que no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigue recto por el camino del bien. Y esta integridad no es solo algo que beneficia al justo, sino que también tiene un impacto directo y positivo en sus hijos. Aquí es donde vemos la verdadera belleza de la integridad. Sus bendiciones se extienden más allá de la vida del justo, alcanzando a sus descendientes. Los hijos del justo, dice el proverbio, son dichosos, bienaventurados. ¿Por qué? Porque han heredado más que solo bienes materiales. Han heredado un ejemplo, una guía, una base sólida sobre la cual construir sus propias vidas. Esta promesa de bienestar y felicidad para los hijos es un recordatorio poderoso de que nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de nosotros mismos.
Cuando vivimos con integridad, no solo estamos construyendo una buena vida para nosotros, sino que también estamos preparando un terreno fértil para que nuestros hijos florezcan. Es como si cada decisión ética, cada acto de honestidad, estuviera sembrando paz y prosperidad en el futuro de nuestros hijos. La influencia intergeneracional de la integridad es un concepto que vale la pena explorar más a fondo. Cuando los padres viven de acuerdo con principios morales y éticos, están creando un ambiente en el que esos valores pueden ser absorbidos por sus hijos. No se trata solo de lo que dicen, sino de lo que hacen. Los hijos observan, aprenden y en muchos casos imitan el comportamiento de sus padres. La integridad parental, por tanto, no es solo una responsabilidad individual, sino una herencia que se transmite de generación en generación. Este legado de valores es, sin duda, uno de los regalos más duraderos que los padres pueden dejar a sus hijos. No se desgasta, no pierde su valor con el tiempo. Al contrario, es un regalo que se aprecia más a medida que los hijos crecen y enfrentan sus propios desafíos en la vida. Saber que tienen un ejemplo claro y firme de lo que significa vivir con integridad les da una base sólida sobre la cual apoyarse. Es un tesoro que les servirá en los momentos de duda, en las encrucijadas de la vida, cuando necesiten tomar decisiones importantes. Pero este versículo también subraya una responsabilidad seria para los padres. Vivir con integridad no es opcional si queremos lo mejor para nuestros hijos. Es una necesidad porque nuestras elecciones y comportamientos tienen consecuencias duraderas. Como padres, estamos modelando una vida ética, estamos mostrando a nuestros hijos cómo se ve la justicia en acción. Y esto no es solo para el beneficio de nuestros hijos, sino para el bienestar de las generaciones futuras. Es un recordatorio de que la integridad parental es crucial para el bienestar futuro de los hijos. No podemos subestimar el poder de un ejemplo vivo. Nuestros hijos no solo escuchan nuestras palabras, también observan nuestras acciones, y en esas acciones encuentran el verdadero significado de integridad. Por eso, cada día es una oportunidad para mostrarles, a través de nuestras decisiones y comportamientos, cómo se ve una vida vivida en rectitud. Entonces, Proverbios 20 nos invita a reflexionar sobre el tipo de legado que queremos dejar. Nos desafía a caminar en integridad, no solo por nosotros mismos, sino por el bien de aquellos que vienen después de nosotros. Nos recuerda que nuestras acciones hoy están sembrando las semillas de la dicha y la prosperidad de mañana para nuestros hijos y para las generaciones que seguirán. Y en esa reflexión encontramos un llamado a vivir de manera que nuestra integridad sea el fundamento sobre el cual nuestros hijos puedan construir sus propias vidas llenas de bendiciones y paz. Número 12. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. La transmisión intergeneracional de la fe. Deuteronomio 6 nos ofrece un mandato que no solo es fundamental, sino profundamente transformador. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Este pasaje es una invitación a hacer de la fe no solo un conjunto de creencias, sino una forma de vida que se transmite de generación en generación. Cuando el versículo habla de que las palabras de Dios deben estar sobre el corazón, está pidiendo algo más profundo que simplemente memorizar o conocer los mandamientos. Se trata de internalizarlos, de hacerlos parte de lo que somos. Tener las enseñanzas divinas sobre el corazón implica que estas palabras están tan cerca de nosotros que guían nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras relaciones. Es como si cada latido del corazón estuviera alineado con los principios de Dios, influyendo en todo lo que hacemos. Y esto no es algo que ocurre de manera automática. Requiere reflexión, oración y un compromiso continuo
para que la fe se convierta en la base sólida sobre la cual construimos nuestras vidas. Y este proceso de internalización es crucial porque lo que llevamos en el corazón es lo que inevitablemente transmitimos a nuestros hijos. Aquí es donde entra la responsabilidad parental en la transmisión de la fe. El versículo subraya la importancia de repetir estas enseñanzas a nuestros hijos, y no de vez en cuando, sino de manera constante y en todo momento. Es un recordatorio de que, como padres, tenemos un papel activo, vital, en la educación espiritual de nuestros hijos. No podemos dejar esto al azar, ni delegarlo completamente a la iglesia o a otros. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que las enseñanzas de Dios sean parte integral de la vida de nuestros hijos. La repetición, en este contexto, no es simplemente un acto mecánico. Es un método intencional de refuerzo, de asegurarnos de que las enseñanzas no solo se escuchan, sino que se entienden, se asimilan y eventualmente se viven. La consistencia es clave. A través de la repetición constante, estamos ayudando a nuestros hijos a construir una base sólida de fe que los sostendrá a lo largo de sus vidas. No se trata de imponer, sino de guiar con amor y firmeza, recordándoles continuamente las verdades fundamentales que los ayudarán a navegar por la vida. Y lo más hermoso de este pasaje es que nos muestra que la enseñanza de la fe no está limitada a un tiempo o lugar específicos. No es solo en la iglesia o durante las devociones familiares. Es en todos los contextos de la vida, en casa, mientras caminamos, al acostarnos y al levantarnos. Esto nos dice que la fe debe permear todos los aspectos de nuestra existencia. No es algo que hacemos solo los domingos o en momentos especiales. Es algo que nos acompaña en cada paso, en cada decisión, en cada conversación. En casa, la fe debe ser parte integral del ambiente familiar, creando un espacio donde los principios de Dios sean visibles y palpables. En el camino, mientras enfrentamos las actividades diarias, debemos aplicar esas enseñanzas, demostrando cómo la fe influye en nuestras acciones y decisiones. Al acostarnos, podemos reflexionar sobre el día que hemos tenido, reconociendo dónde hemos visto a Dios en nuestra jornada, y al levantarnos, debemos comenzar el día con una perspectiva que esté centrada en Él. Esta integración de la fe en la vida cotidiana es crucial. No podemos limitar nuestra fe a eventos o rituales específicos. Debemos llevarla con nosotros en cada aspecto de nuestra vida. Es en lo cotidiano donde realmente demostramos lo que creemos, donde nuestra fe se convierte en un testimonio viviente. Cuando tomamos decisiones, cuando enfrentamos desafíos, cuando celebramos victorias, nuestra fe debe ser la guía constante que nos dirige y nos sostiene. Es esta presencia continua de la fe en nuestra vida diaria la que establece un ejemplo poderoso para nuestros hijos, mostrándoles que la fe no es algo que se guarda en un cajón para sacarlo en ocasiones especiales, sino una parte vital y activa de quienes somos. Por eso, la enseñanza de la fe debe ser un proceso continuo. No podemos permitir que se convierta en algo esporádico o superficial. Debemos ser intencionales en nuestra enseñanza, adaptando las lecciones a diferentes contextos y momentos, asegurándonos de que nuestros hijos entiendan que la fe es relevante en cada aspecto de sus vidas. Al hacerlo, estamos creando un ambiente de aprendizaje espiritual constante, un espacio donde la fe puede crecer, desarrollarse y fortalecerse. Número 13. Proverbios 16, versículo 20. Los beneficios de atender la palabra de Dios y confiar en Él. Fíjate que Proverbios 16:20 nos da una clave esencial para una vida plena. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Este versículo nos habla de dos pilares fundamentales para vivir una vida enriquecida: atender a la palabra de Dios y confiar en Él. Son dos acciones que, cuando se combinan, nos llevan por un camino de verdadera satisfacción y bendición.
Cuando hablamos de atender a la palabra de Dios, no se trata solo de escucharla o leerla de manera superficial. Atender a la palabra implica un nivel más profundo de receptividad. Es prestarle atención con intención, abrir nuestro corazón y nuestra mente para recibir lo que Dios nos está diciendo y estar dispuestos a actuar en base a esas enseñanzas. Es como cuando te das cuenta de que alguien te está dando un consejo valioso. No solo lo escuchas, sino que lo internalizas y lo aplicas. Así es como debemos relacionarnos con la palabra de Dios. No simplemente como palabras en una página, sino como principios vivos que tienen el poder de transformar nuestra vida si les prestamos la debida atención. Y aquí está el primer resultado de este proceso. Hallamos el bien. Pero, ¿qué significa realmente encontrar el bien? En el contexto bíblico, el bien abarca más que solo cosas buenas en la vida material. Se refiere a una vida alineada con la voluntad de Dios, una vida que prospera espiritualmente, emocionalmente y también en lo práctico. Cuando seguimos los principios divinos, nuestras decisiones tienden a ser más acertadas, nuestras relaciones más sanas y nuestro propósito más claro. Es como si la palabra de Dios fuera un mapa que nos guía a lo que es bueno y correcto, llevándonos a una vida de paz y satisfacción. Pero la otra parte de este versículo es igual de importante. El que confía en Jehová es bienaventurado. Aquí, la confianza en Dios se presenta como una fuente de bienaventuranza. Y cuando hablamos de confiar en Dios, no es solo un sentimiento pasajero de fe, sino una dependencia constante de su guía, su provisión y su amor. Confiar en Dios significa reconocer que, aunque no siempre entendamos lo que sucede a nuestro alrededor, Él tiene el control y su plan es perfecto. Es una confianza que nos sostiene, especialmente cuando las circunstancias de la vida son inciertas o difíciles. Esta bienaventuranza de la que habla el proverbio no es la felicidad superficial que depende de las circunstancias. Es una felicidad profunda, una plenitud espiritual que va más allá de lo que ocurre en el exterior. Es saber que pase lo que pase, estamos en las manos de un Dios que nos ama y que obra para nuestro bien. Esa es la verdadera bienaventuranza, un estado de serenidad y gozo que no se tambalea con los vientos de la vida porque está fundamentado en la roca sólida que es Dios. Cuando combinamos la atención a la palabra de Dios con la confianza en Él, encontramos una fórmula poderosa para vivir una vida plena. Por un lado, la palabra de Dios nos da sabiduría práctica, nos guía en las decisiones diarias, nos muestra cómo vivir de una manera que honre a Dios y beneficie a los demás. Por otro lado, la confianza en Dios nos proporciona una base emocional y espiritual para enfrentar cualquier situación. Es como si la sabiduría nos diera las herramientas y la confianza nos diera la fuerza y la motivación para usarlas. Esta integración de sabiduría y confianza es lo que realmente nos da estabilidad en la vida. Cuando enfrentamos desafíos, no solo sabemos qué hacer porque hemos atendido a la palabra, sino que también tenemos la paz de saber que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Nos permite tomar decisiones con seguridad, sabiendo que no estamos solos y que nuestro futuro está en manos de Dios. Así que, en resumen, Proverbios 16 nos invita a vivir de una manera que combina el conocimiento divino con una confianza inquebrantable en Dios. Nos enseña que cuando prestamos atención a lo que Dios nos dice y confiamos en su plan, encontramos el verdadero bien y alcanzamos una bienaventuranza que no se puede comparar con nada más. Este es el camino hacia una vida llena de propósito, paz y una satisfacción que solo Dios puede ofrecer. Número 14. Proverbios 22, versículo 15. La disciplina como acto de amor. Proverbios nos dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él.
Este versículo, aunque directo, nos ofrece una visión profunda sobre la naturaleza humana, especialmente en los jóvenes, y la importancia de la disciplina en la formación del carácter. Ahora hablemos un poco sobre lo que realmente significa esto y cómo podemos aplicar esta sabiduría en la crianza moderna. Cuando el proverbio habla de necedad, no está refiriéndose simplemente a la falta de inteligencia, sino más bien a una inclinación natural hacia el comportamiento insensato, impulsivo y a veces desafiante. Todos los que hemos pasado por la adolescencia o hemos criado a un adolescente sabemos que hay momentos en los que parece que la necedad es parte intrínseca de ser joven. Es esa tendencia a probar límites, a ignorar consejos, a actuar sin pensar en las consecuencias. Pero aquí es donde entra el papel crucial de la disciplina. La vara de la corrección mencionada en el proverbio no es necesariamente un llamado a la disciplina física, sino más bien un símbolo de la necesidad de orientación firme y consistente. La disciplina, correctamente entendida, no es un castigo por el simple hecho de corregir, sino una herramienta para formar y guiar. La diferencia entre disciplina y castigo es fundamental. Mientras que el castigo puede ser impulsivo y basado en la frustración, la disciplina es intencional y está orientada hacia el crecimiento del niño. Es un acto de amor que busca alejar esa necedad natural y reemplazarla con sabiduría y discernimiento. Hablemos un poco del amor en este contexto. A veces puede parecer contradictorio hablar de disciplina y amor en la misma oración, pero en realidad no hay disciplina efectiva sin amor. Un padre que corrige con amor está buscando el bienestar a largo plazo de su hijo. No se trata de imponer miedo o autoridad, sino de enseñar, de guiar. La motivación detrás de la disciplina es crucial. Si la corrección viene desde un lugar de ira o frustración, puede ser dañina, pero si viene desde un lugar de cuidado y preocupación genuina, puede ser transformadora. Con esto en mente, es importante considerar cómo aplicamos la disciplina. En la actualidad, muchas personas interpretan la vara de una manera más metafórica, buscando métodos de disciplina que no necesariamente involucren la corrección física. Alternativas como el diálogo, la reflexión sobre las consecuencias de las acciones o incluso la retirada de privilegios pueden ser igualmente efectivas, si no más, dependiendo del niño y de la situación. Lo esencial es que la disciplina sea adecuada a la edad y personalidad del niño y que siempre esté acompañada de una explicación clara del porqué de la corrección. El objetivo final, como menciona el proverbio, es alejar la necedad. Pero más que simplemente alejar lo negativo, se trata de cultivar lo positivo. Discernimiento, sabiduría, responsabilidad. La disciplina es parte de un proceso más amplio de maduración, donde el niño aprende a tomar decisiones informadas, a pensar antes de actuar y a considerar las consecuencias de sus acciones. Es un camino que lo lleva desde la impulsividad de la juventud hacia la madurez de la adultez. Ahora, un aspecto fundamental en todo este proceso es el equilibrio entre disciplina y gracia. No podemos olvidar que los niños también necesitan misericordia y perdón. La disciplina no debe ser una carga que los aplaste, sino una guía que los levante. Es vital ser consistentes en la corrección, pero también es necesario mostrar que, aunque se equivoquen, siempre hay lugar para el perdón y la restauración. Crear un ambiente donde los niños sepan que pueden crecer, aprender de sus errores y mejorar continuamente es esencial para su desarrollo. En la crianza moderna, aplicar estos principios puede ser un desafío, especialmente en una sociedad que a menudo tiene opiniones muy polarizadas sobre la disciplina. Pero lo que podemos aprender de este proverbio es que la disciplina amorosa es necesaria y beneficiosa. Los padres deben encontrar estrategias que funcionen para su familia, manteniendo siempre el amor y el bienestar del niño en el centro de todo.
Y no olvidemos que el ejemplo paterno es quizás la herramienta de formación más poderosa de todas. Los niños aprenden tanto o más de lo que ven en nosotros como de lo que les decimos. Así que, al disciplinar con amor, paciencia y sabiduría, también estamos modelando para ellos cómo deben comportarse, no solo como niños, sino como futuros adultos que, con el tiempo, también tomarán decisiones, criarán a sus propios hijos y guiarán a la siguiente generación. Cada enseñanza, cada mandato que hemos considerado hoy, tiene el potencial de alterar profundamente no solo nuestras vidas personales, sino también nuestras relaciones con los demás, especialmente dentro de la familia. Honrar a nuestros padres, educar a nuestros hijos con amor y disciplina, y atender diligentemente la palabra de Dios son más que deberes, son caminos hacia una vida más plena y armoniosa. Y ahora te invito a llevar estas reflexiones más allá de este momento. Si este video ha resonado contigo, si te ha hecho pensar o sentir algo profundo, no guardes ese tesoro solo para ti. Compártelo. Habla de estos principios con tus amigos, con tu familia. Comenta tus experiencias y tus desafíos. Y si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte a este canal y activar las notificaciones. No solo para apoyarnos, sino para que no te pierdas ninguno de estos mensajes que, día tras día, buscan ofrecer luz y dirección en nuestro caminar diario. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.